Nuevamente con ustedes, soy Omar Pavón Monroy, emitiendo desde Bogotá, Colombia, para toda Latinoamérica y el mundo hispanoparlante, en especial para aquellos profesionales que han emigrado a otras latitudes y desean aprender de una manera práctica, sencilla, pausada, con mucha pedagogía y sin suponer ningún conocimiento previo. Este es el canal de archicadenlinea.com, el primer portal desde el año 2009. Búsquenos en nuestras redes como @archicadenlinea y en nuestro canal de YouTube como @archicadenlinea oficial, en donde encontrará más información sobre nuestros cursos básico, intermedio y avanzado de Archicad. Mis agradecimientos por su visita a nuestra página y por permitirnos compartir con ustedes este espacio de capacitación y difusión de la plataforma de Archicad. Nuestro tema de hoy, la lección 27.04, los esquemas interactivos y un ejemplo práctico aplicado a las estructuras metálicas. Si usted llegó hasta acá a través de un short del canal de YouTube, puede pulsar el enlace que dice creado a partir de @archicadenlinea para acceder al contenido completo de este video. Compartamos entonces una nueva instancia de Archicad y vamos a trabajar con un ejemplo que me ha enviado un alumno desde Noruega, desde Oslo en Noruega. Se trata de una remodelación de una casa cuyo primer nivel es existente y el segundo nivel pues se trata de una ampliación para lograr un piso y una terraza en donde colocar paneles solares, ahora que estamos en desarrollo de las nuevas energías alternativas y sostenibles. Bien, lo interesante del asunto es que esta estructura es en elementos metálicos, así que vamos a mirar cuál es el tema de la composición de esta estructura, y en este caso nos ocuparemos de medir eso que ya está desarrollado y que lo vamos a colocar en un esquema de trabajo. ¿Qué son los esquemas? Para ponernos en contexto, los esquemas son documentos que parten de la base de datos de la nueva composición de Archicad como base interactiva de datos, que responden a la medición de los elementos que están en diseño, básicamente orientados hacia la medición y hacia la cuantificación de la obra. Así que este alumno, que ya pues está bastante avanzado con nuestro curso de Archicad, ha incluido un detalle dentro de las capas personalizadas y el conjunto de capas que veíamos en la barra de opciones rápidas, la planta estructural. También podemos ver entonces este elemento en la capa 3D, que regresamos al conjunto de sobreescrituras y escogemos la planta estructural. Pues bien, aquí tenemos la planta estructural combinada con los elementos en primer piso. Y bueno, ya sabemos que se trata de un conjunto de columnas, vigas y unas placas que son las placas nuevas. Vamos a mirar solamente el tema de la estructura, vamos a retirar el resto, así que para esto vamos a entrar por las capas personalizadas y mostraremos las plantas estructurales, pero sin las sobreescrituras, para que podamos verlo en detalle. ¿Por qué se ve en rojo? Porque la regla de la sobreescritura, en este caso para el tema estructural, ha sido definida pues de ese color. Entonces en este caso, en el tema de la sobreescritura, le vamos a decir que sea sin sobreescrituras. Pues bien, ya tenemos desnudo el proyecto. Vamos a retirar también la placa de concreto. Y allí vemos entonces el componente estructural. Se trata de una serie de columnas periféricas y vigas en primer piso y una estructura en la terraza para efecto de colocar los paneles solares. Este va a ser el tema de lo que vamos a medir. Inicialmente pues ya el asunto ha sido definido estructuralmente por el ingeniero estructural y este es el resultado de su cálculo. Ahora es tiempo de medirlo y para eso entonces utilizaremos la herramienta de Archicad conocida como los esquemas. Regresemos a la primera planta
y entraremos por la ventana Documento, Esquemas. Y dentro de la opción de esquemas, escogeremos la opción Definiciones de esquema. Estos son los esquemas que vienen por defecto en la presentación por default de ArchiCAD. Entonces tenemos unos esquemas de elementos, unos esquemas que responden a la agrupación de componentes y unos de superficies. Si buscamos acá, tenemos esquemas para medir muros, para todas las aberturas, puertas, ventanas, inventarios de objetos y un esquema para la salida del BIM-X. Pero no tenemos uno que se llame, por ejemplo, para medir las vigas o las columnas. Entonces, nuestro caso es generar un elemento nuevo para hacer esa medición. Y así arrancamos de cero. Para eso, entonces, dentro de la ventana de definiciones de esquemas, entramos por el botón Nuevo y vamos a generar un esquema nuevo. Lo primero, una identificación. Vamos a continuar con la identificación que viene por defecto para lograr pues un patrón de ordenamiento, y le vamos a colocar el número 6, que es el que sigue ahí al final, y en el nombre le colocaremos esquema de columnas, y para ser más específico le colocaremos metálicas. ¿De acuerdo? Como es un nuevo esquema, pues pulsamos con un OK y ya tenemos acá entonces el primero de nuestros criterios, que se llama el tipo de elemento. Por defecto, cuando se crea el primer elemento de un esquema nuevo, se genera un criterio. ¿Un criterio qué es? Es un elemento que permite la búsqueda de algo. Y en este caso, vamos a buscar por los elementos. Lo primero que hacemos es seleccionar qué tipo de elemento. Entonces, en este caso, el tipo de elemento que vamos a buscar para esta medición se va a llamar, no todos, solamente vamos a mirar inicialmente los pilares o las columnas, como tenemos en el léxico en Latinoamérica. Entonces seleccionamos aquí las columnas. Bien, ese es el primer criterio. Podríamos añadir muchos más. Dentro de los pilares podemos añadir cualquier otro criterio. El tipo de construcción, el posicionamiento, el modificador de perfiles, la superficie, por ejemplo, la identificación y cualquier otro de estos criterios de búsqueda. Pero para nosotros es suficiente que el primer criterio de búsqueda sea solamente las columnas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, una vez que hemos definido este criterio, dentro del esquema de las columnas metálicas vamos a buscar unos campos que nos identifiquen los nombres y los elementos que necesitamos medir de estos elementos que se llaman columnas o pilares. Y para eso vamos a pulsar aquí donde dice añadir campos. De estos, en la ventana de selección encontraremos varios temas. El primero es criterios que correspondan a los parámetros y las propiedades, y lo segundo es los parámetros del ítem de biblioteca. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso los parámetros de propiedades se refieren justamente a los parámetros del elemento que estamos buscando, en este caso son las columnas. Cuando se trata del otro campo, pues son propiedades, por ejemplo, de un objeto, el largo, el ancho, el color, el tamaño. En este caso vamos a seleccionar los parámetros, los campos que tienen que ver con los elementos que se llaman columnas. Y de aquí vamos a ver qué seleccionamos. Mira, tenemos una colección completa de cosas que poder medir, de campos que podemos medir en lo que se refiere a la medición de columnas. Vamos a ver cuál nos sirve. Entonces, lo primero que pensamos es en decir, por ejemplo, cuál será la sección. En este caso se llama altura o diámetro del núcleo. Vamos a ver si nos sirve. A veces eso es por ensayo y error. En este caso, vamos a seleccionar el elemento altura y diámetro del núcleo. Como ya está seleccionado, entonces lo añado aquí con este botón de añadir. Y ya queda aquí dentro del primer campo de búsqueda o de titulación o de cabecera, por si lo llamamos así, de el primer criterio, que son las columnas.
¿Qué otro aspecto nos interesaría medir de las columnas para efectos de la cuantificación de los temas de cantidades de obra? Pues es lógico pensar que nos hace falta, por ejemplo, la longitud. Entonces, en este caso, la longitud de la columna se llama altura máxima del pilar. Entonces, no existe un parámetro que se llame longitud porque las columnas se miden por altura. Entonces, vamos a seleccionar la altura máxima del pilar. ¿De acuerdo? De nuevo con el botón añadir. Para nosotros el volumen no es interesante porque la columna va a tener una sección determinada que en este caso, como es una columna metálica y aparte de eso es hueca, pues el volumen del núcleo no nos interesa conocerlo. Si se tratara de una columna de concreto, entonces en ese caso el criterio de volumen sí es importante y cobra relevancia. Muy bien, hasta aquí entonces vamos a decirle que tenemos un tipo de elemento que se llama pilar o columna, y dentro de esos elementos vamos a medir la altura y la altura del diámetro del núcleo, o sea que en este caso se llama la sección pues de la columna, y la altura máxima del pilar. Y sin más vamos a decirle OK. Listo, ya está creado el primer esquema. ¿Dónde lo vemos? Regreso a la ventana de documento, esquemas, y dentro de los esquemas ya tendremos uno que se llama esquema de columnas metálicas. Y pues esta es la lista inicialmente generada, mira, es una lista nueva. ¿Qué nos dice? Que estamos midiendo elementos de 15 centímetros de sección. Efectivamente la columna tiene 15 centímetros. Y que la altura del pilar es esta, fíjate. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir como la presentación del esquema. Para eso entramos aquí donde dice aplicar opciones de formato A y hay una lista de criterios. Lo primero, a todo el esquema vamos a decirle que le baje el tamaño de la letra y ya queda una presentación un poco más agradable a la vista. Recuerden que estos esquemas son imprimibles, se pueden guardar como una vista de modelo, se pueden poner en un plano, etc. También se pueden exportar a un lenguaje XLS como el Excel. ¿Qué más vamos a decirle? Vamos a darle un poco de presentación. Vamos a decirle que la cabecera, además de ser de 2 milímetros, que sea en negrilla. Entonces ya quedó el título con un poquito más de elegancia. ¿Verdad? Bien, entonces aquí tenemos la medida. Pero es muy difícil empezar uno a sumar una por una. Así que debe haber una herramienta que me totalice esto. Para eso regreso entonces aquí al botón de definiciones de esquemas. Y allí vamos a decirle que dentro de los campos de los criterios que hemos escogido, los dos campos, ¿qué me interesa saber? Pues totalizar la altura. Entonces aquí hay 3 botones, uno de totalizar, uno de agrupar y uno de apagar o prender. Vamos a usar aquí el que se llama totalizar. Ahorita miraremos también que dentro de totalizar hay otro que es un subtotal. Por ahora vamos a usar el de totalizar. Confirmamos aquí. Entonces ya podemos ir a la base de la lista y aquí tenemos el total de los metros. Quizá ese total de metros que está aquí en el total también valga la pena ponerlo en negrilla. Ya está. Entonces fíjate, tenemos una muy buena presentación, el esquema de las columnas. Bien. ¿Qué me doy cuenta aquí? Pues que esta información del núcleo es irrelevante porque las secciones son iguales. Si la sección fuera variable, podríamos usar el elemento de identificación del núcleo, pero en este caso este dato es irrelevante. ¿Cómo lo borro? Regreso a definiciones de esquemas en la esquina superior derecha y allí pues entonces sencillamente retiro ese criterio y ya solamente quedará la altura con su total. Pero bueno,
hay otros temas que sí me interesan conocer. Por ejemplo, el nombre de la columna. Regreso a las definiciones de esquemas y vamos a buscar un campo que sea de tipo general, los parámetros generales. Entonces ya no vamos a referirnos a la columna, porque la columna ya no tiene más que recoger en este momento, pero sí quizás dentro de los parámetros generales me interese, por ejemplo, saber cuál es la identificación de ese elemento. Entonces aquí está el criterio, la identificación del elemento, y lo añado. ¿Qué otra cosa me interesa saber? Si pensamos desde el punto de vista del presupuesto, no es lo mismo en precio una columna metálica en el primer piso que esa misma columna metálica en el segundo piso, porque la columna en el segundo piso tiene un trasiego, tiene un movimiento que incrementa su costo. O sea, hay que disponer de una pluma y hay que disponer de otro par de operadores para subir esas columnas al segundo piso. Entonces no es lo mismo sembrar una columna en el primer piso que en el segundo o en los subsiguientes. Entonces, desde ese punto de vista del criterio del presupuesto, para mí es interesante saber a qué piso corresponde cada una de las columnas que vamos a medir. Así que regreso a añadir campos y voy a buscar algo que se llame piso. Entonces digito piso, el nuevo buscador de Archicad me busca todo lo que tenga que ver con piso, y aquí dentro de los parámetros generales encuentro un criterio que se llama nombre del piso de origen y lo añado. ¿Correcto? Confirmo con OK. Vamos a aprender a darle orden a esto. Quiere decir que dentro de los campos que ya vimos que es el que define el esquema, pues lo primero sería buscar el nombre del piso al que corresponde. Entonces lo tomo, voy a repetirlo, lo tomo de este indicador aquí, de esta flechita, y los arrastro a donde quiero que aparezca dentro de la lista. Esto quiere decir que primero va a aparecer el nombre del piso y luego la identificación de ese elemento y finalmente el criterio de suma, que es la altura máxima del pilar, o sea, lo que mide la columna. ¿Ya? Miremos el resultado. Pues ya está, fíjate. Entonces tenemos que hay unas columnas en el piso 1 y hay unas columnas en el piso 2. Y cada una tiene su cantidad de altura, pues la altura. ¿Qué observo acá? Pues que en piso 1 y en piso 2 todas se llaman igual, fíjate. Habrá que lograr una manera de identificar cómo se llaman y cuántas son las del piso 1 y cuántas son las del piso 2, por efectos del presupuesto que acabamos de hablar. Regreso a definiciones de esquema, ya saben, está allá en la esquina superior derecha para no estar viajando hasta la esquina. Y ahora uso los botones de agrupamiento. Entonces, me interesa saber a qué piso corresponden las columnas. Me interesa, entonces le pongo aquí el criterio de agrupar los nombres de los pisos. Quiere decir que esto me va a decir cuántos elementos hay en cada uno de los pisos, y en este caso cuántas columnas hay en el piso 1 y cuántas columnas hay en el piso 2. Confirmo con OK. Ahora sí, entonces fíjate, tenemos en el piso 1 tenemos 84.24 metros lineales de columna, y en el piso 2 tengo 62.18. En total, la longitud que habíamos logrado en la primera lista, 146,42 metros lineales de columna. Esto ya es un criterio que lo puedo aplicar para el presupuesto, porque en el presupuesto tendré un ítem que se llama columna de piso 1. Ya está, 82.24. Columna de piso 2, 62.18, y cada una con su precio. Pero desde el punto de vista constructivo, porque esto también va a estar a la disposición del contratista o de la persona que va a hacer la estructura, sería muy interesante poder identificar las columnas con su nombre particular. Entonces observen lo siguiente: si yo entro aquí y le doy clic a esta línea, la primera columna o pilar,
y utilizo este botón que se llama seleccionar en la planta, voy a ver en dónde está este elemento en la planta. Y si lo quiero ver en la vista 3D, entonces utilizo el segundo botón que dice seleccionar en la vista 3D. Inicialmente usaremos el primero. Eso quiere decir que esta columna es la número 1 en la lista. Y en ese caso yo puedo entrar acá en el cuadro de información o en la barra de informes y cambiarle el nombre. Allá está en la esquina, o también puedo hacerlo por acá. En el identificador que está dentro de la sección clasificación y propiedades, en el identificador o el ID le voy a colocar el nombre. Cualquiera, se lo puedo cambiar. P1, P2 o P22 o lo que quieran. ¿Ya? Muy bien, entonces pues esto me haría, la lista se escogió cualquiera, pero yo quiero tener un orden, ¿correcto? Y como todas se llaman pilar 01, pues entonces lo primero que tengo que hacer es seleccionar todas las columnas de acá y masivamente cambiarles el nombre y solamente colocarles col 1 para saber qué son las columnas del piso 1. Quiere decir que ahora en vez de llamarse con un número se llaman con un nombre. Observemos el cuadro. Mira, entonces ya en el piso 1 en la identificación del elemento se está llamando ya col 1. Las del segundo piso todavía se llaman pilar 01. Regresemos entonces al segundo piso. Fíjate, ya pasó aquí el piso 2. Estamos en otra columna en el piso 2. Y ahora con el control A para seleccionar todas las columnas del segundo piso que van, digamos, a sostener la terraza, voy a llamarlas masivamente. Les voy a colocar dentro de la identificación, le voy a colocar col 2. Regresemos al cuadro. Fíjate. Entonces ya tenemos identificados los nombres de la columna del primer piso y la columna del segundo piso. La medida es la misma, pero ahora tenemos una manera de identificar cada una. Bien. Ahora regresemos a la planta del piso 1. Y como todas tienen el mismo nombre, pues entonces ahora sí voy a empezar a identificarlas. Entonces una por una, porque pues no se puede hacer masivamente. Entonces esta columna se llamará col 1. Voy a hacerlo en el cuadro para poderlo ver bien. Esta columna, por ejemplo, se llamará, usando el cuadro de definiciones, clasificación y propiedades, se llamará col 101. ¿Correcto? Y esta se llamará col 1-02. Y así sucesivamente voy identificando e independizando cada uno de los elementos. En este caso todos son iguales, pero vamos a suponer que van a cambiar. Por alguna razón, un rediseño estructural o un recálculo de última hora hace que las columnas cambien de sección. Entonces ya será otra, pero ya la tengo identificada, ¿verdad? Esta será la 04, creo. ¿Sí? 1, 2, 3 y 4. Bien. Regresemos a la lista. Fíjate, se han puesto de últimas. Entonces ya sé, bueno, en este caso todas suman igual, pero es el ejemplo para saber cómo puedo yo empezar a independizar cada uno de los elementos para que estructuralmente tengan un nombre y un apellido. ¿De acuerdo? Y así también con las columnas del segundo piso. Muy bien. Hasta aquí nuestra charla del día de hoy y nuestros agradecimientos a los patrocinadores en Patreon que hacen posible continuar nuestra labor de difusión y capacitación.
Igualmente, si este contenido ha sido de su agrado y considera que le es útil para su formación profesional, pues no dude en retribuirnos con un like, suscribiéndose al canal y activando la campanilla de las notificaciones. Copyright del año 2009, todos los derechos reservados. Continúe su formación con nuestros cursos básico, intermedio y avanzado en archicadenlinea.com. ¡Feliz día!